nuestro tema de hoy, seguimos en el libro de la Biblia, el primer libro, pero vamos con Sodoma y Gomorra, y yo creo que vamos a alcanzar a llegar hasta Abraham, nuestro padre de la fe. Ok. Pero en el capítulo 18, no sé si la semana pasada, espero que estén tomando nota, hablamos de la intercesión de Abraham cuando es visitado por esos 3 ángeles y ellos le dicen que el Señor va a destruir Sodoma y Gomorra. Y él empieza. No, creo que esa parte no llegamos Entonces vamos a ir por esa parte que comienza en el versículo 16. Dice, partieron aquellos, antes. Me perdí un poco. Partieron aquellos hombres en dirección a Sodoma y Abraham los acompañó de despedida. Dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo, a través de Abraham haré un pueblo grande y poderoso y se bendecirá por él los pueblos de toda la tierra. Porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y su descendencia que guardan el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que puede concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. ¿Saben qué? El Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra y envió a sus mensajeros, pero el Señor le quiere revelar a Abraham lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque lo consideró justo, porque era un elegido. Nosotros también, al ser elegidos y saber que somos elegidos del Señor, el Señor se nos revela cada día, a cada instante, con la lectura bíblica, con los sacramentos y sobre todo en el diario acontecer. Entonces dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver lo que han hecho. Responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Y ellos partieron a destruir. Pero entonces aquí viene lo bueno de Abraham, y saltamos al versículo 23 cuando dice, Abraham lo abordó y le dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Esa es oración de intercesión. Eso es lo que nosotros tenemos que orar en este momento, porque el pecado abunda y le decimos, Señor, sé que hemos alcanzado los niveles de justicia, pero por el poco justo, por el resto de Israel, por los que entendemos que somos tus elegidos y que estamos aquí, hablando de parte tuya y escuchando para llenarnos de tu presencia, entonces clamamos por el pueblo que está equivocado. Bueno, Sonia me pedía antes de empezar el programa que buscara el significado de sodomía, que bueno, sodomía es una relación homosexual hombre con hombre, pero bueno, para no decir las palabras como vienen aquí explícitamente, pues es la penetración, vamos a decir, del órgano reproductor masculino en el área que fue hecha por Dios para lo que nosotros nos alimentamos salga por ahí, para no ser explícitos. Entonces, ¿saben qué? Que fíjense que desde entonces, desde Sodoma, viene ese nombre Génesis, adjudicado. Primer libro de la Biblia. Adjudicado a las personas que hacen esas prácticas sodomistas. Es decir, no es un pecado nuevo, el pecado es tan viejo como el pecado es tan viejo como el diablo. Sí. Tan viejo como el diablo. Así Ahora es. bien, abordó y le dijo, así que vas a borrar junto con al justo junto con el malvado. Y empieza, y si hay 50 justos, y el Señor le dice por 50. Y él le dice, y si hay 40 justos, por 40 justos. Y si hay 30 justos, por 30 justos. Y si hay 10 justos, por 30. Y al final, nomás que estaba justo, Lot, que era su sobrino, sí, su esposa. Él terminó con 10. La última petición que hizo fue con 10. Pero el Señor le dijo, solamente estás tú, tu sobrino, su esposa y las 2 hijas. Es decir, él se fue todavía a lo menos porque fue a los que los salvó. Si los contamos son 6, ¿no? 2, sí, creo que yo los conté. Él y su esposa, sus 2 hijas. Y los prometidos salieron, no me acuerdo. Bueno, según yo son 6 porque son... Porque si fueron los prometidos fueron 6. Sí, pero nada más salieron ellos 4. Los hijos no Bueno, ahorita lo vamos a seguir leyendo, pero son él y su esposa, sus 2 hijas y sus yernos, que todavía no se casaban. O sea, digamos, él pidió 10, pero nuestro Señor salvó a 6. O sea, es decir, no había ni 10 justos. No había ni 10 justos. Y cuando llega, ahora sí vamos al capítulo 19, que dice, los 2 ángeles llegaron a Sodoma por la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlo, Lot se levantó a su encuentro y prostrándose rostro en tierra, dijo, les ruego, señores, que vengan a la casa de este servidor suyo. Pasan la noche, se lavan los pies y de madrugada seguirán su camino. Ellos dijeron, no pasaremos la noche en la plaza. No, pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto porfió con ellos que al fin se hospedaron en su casa. Él les preparó una comida, cociendo unos panes cenceños y comieron. No bien se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, que acaba de leer. Es decir, lo que es la sodomía, que dice ahí, la palabra dice que todos, desde el más hombre hasta el más viejo.
Estaban sumamente corrompidos. Rodearon la casa desde el mozo hasta el viejo, todo el pueblo sin excepción. Llamaron a voces a Dios y le dijeron, ¿dónde están los hombres que han venido donde ti esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos. Por eso a mí no me asusta el pecado, no me asusta. Me impele a tratar de convertirme cada vez más y de orar cada vez más según la forma de Dios. Ahorita vemos que hay mucho este pecado. Ahí dice que en esa ciudad eran todos, porque se llegó desde el mayor hasta el menor. Todo. Ahora, aquí en esta Biblia que tengo dice para que los conozcamos. Por eso a mí me hace recordar cuando se le aparece el ángel a la Virgen y le dice, ¿cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Eso es lo que significa conocido. Es decir, no he tenido intimidad con un hombre. ¿Cómo voy a procrear? ¿Cómo voy a ser la madre de Dios si no conozco varón? Si y no también conocer a Dios. Conocer a Dios también es conocerlo íntimamente. De que he encarnado su palabra. También en la Biblia, conocer a Dios. Es mucho más de que yo creo en Dios y rezo el credo. No, yo rezo el credo y sé lo que estoy diciendo cada palabra. Y lo he desmenuzado a través del nuevo catecismo que nos lo va explicando paso por paso. Y que además, es nuestra profesión de fe. Entonces conocemos a Dios, que es único y trino, y conocemos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Conocemos al Espíritu Santo, que viene en nuestro auxilio, porque no dejamos de hacer el bien que queremos y hacemos el mal que no queremos, como dijo San Pablo. Pero después, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero volvemos, siempre vamos a ir tocando Nuevo Testamento y volvemos, porque si no, a la luz solamente del Antiguo Testamento no se entiende esto. No parece un Dios castigador o absurdo, pero lo que tenemos que ir viendo es que el pecado es tan viejo, como dijo Marilena, desde siempre, porque es del diablo, así tan viejo como el diablo. No bien se habían acostado y ellos vienen eso, ¿no? Para que, ¿dónde están los hombres que han venido esta noche? Sácalos para que abusemos de ellos o para conocerlos, dice en esta versión. Conocerlos íntimamente. Para conocerlos íntimamente. Pues, no le podríamos decir abrazo conyugal, es como se conoce un hombre con una mujer, con un abrazo conyugal, esto ya es pecado. Ya es, exacto. Que vamos para que no nos perdamos, el que intercede es Abraham, y de aquí pasamos a Lot. ¿Qué tal si nos vuelves a explicar quién es Lot? Porque ya esta parte de la Biblia estamos Lot es el sobrino, que acuérdense que cuando Abraham, ya eso lo leímos, el Señor lo llama y le dice, sale tu parentela, y él sale de sí, sale de su zona de confort, sale de su comodidad, por eso es nuestro padre en la fe. El sobrino Lot se va con él. Luego ellos se separan porque las fortunas habían crecido y ya estaban los sirvientes discutiendo uno con otro. Y él escogió la región de Sodoma y Gomorra. Abraham se quedó en otra región. El pecado que había en esa ciudad donde estaba Lot y su familia fue tan grande que el Señor dijo, voy a destruirla. Pero cuando mandó a los ángeles destructores, le dijo, Abraham es justo, voy a compartir con él lo que voy a hacer. Imagínense la intimidad que Dios quiere con nosotros, que nos quiere hacer partícipe de sus proyectos. Es más, sus proyectos quedaron claros. ¿En dónde, Sonia? En Jesús. En su plan, en su encarnación, para vivir como nosotros, como un hombre, pero también Dios, y enseñarnos el regreso a casa. Ahí está toda la palabra. San Juan de la Cruz dice que si hoy por hoy le preguntamos al Señor por una profecía, en el Antiguo Testamento los reyes, y vemos al rey David que tuvo su profeta Natán, ya en este tiempo el Señor le dice, nos contestaría, no, ya yo hablé, ahí están los 4 evangelios. Ahí está toda mi palabra, verbo hecho carne, y está plasmada en los 4 evangelios, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, todo habla de ese plan de salvación en la persona de Jesús. Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el camino, la verdad y la vida. Todo esto tiene que ver con la caída del hombre, pero el plan salvífico de Dios a través de Jesús. Entonces volvemos a esta que fue una realidad. ¿Y qué sucede? Que entonces sale, y ni siquiera voy a leer eso porque me parece tan escabroso y no tenemos tiempo para leerlo. Él ofrece a sus hijas vírgenes. O sea, dijo, hagan algo, es menos peor que hagan esto a lo que piensan hacer. Cada vez que yo leo esta parte, y ayer escuchaba a Monseñor Roberto Cipol, un gran sacerdote, un gran teólogo, que yo lo respeto mucho, y él dijo, no, todos los pasajes de la Biblia yo no los entiendo, pero los creo en fe. Y yo dije, Padre, no sé quién, el Espíritu Santo nos los dio para leerlo, porque yo en estos días dije, hay palabras de la Biblia que yo no entiendo, pero yo no tengo por qué entenderlas todas, pero lo creo. Ni dudar. Ahora, algo que pasa aquí, recordemos que antes de que llegara Jesús, la mujer era menos. Eso es Espíritu Santo. No quiere decir que eso estaba bien.
sino en esa cultura, en esa época la mujer era... Vino Jesús a levantar a la mujer. De hecho, la primera que se le ofrece... Bueno, gracias, la Virgen, Señor. Dios de mi vida, sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. Pero a la primera que se le aparece es María Magdalena, a pesar de su pecado que él ya había limpiado. El apóstol de los apóstoles. Es que no, yo también antes no entendía, pero no es que lo que venga aquí quiere decir que esté bien, porque está reflejado también el pecado. No quiere decir que lo que Lot estaba haciendo era lo que Dios quería que hiciera. Pero Lot, en su ingenuidad, decía, esto es menos peor. Ya le voy a decir como diría San Juan de la Cruz. Yo soy alumna de él. Mucha gente que me conoce sabe que yo soy alumna de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz dice que el hombre primitivo, el principiante, todavía en las cosas de Dios, actúa como el hombre del Antiguo Testamento. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Porque el hombre del Nuevo Testamento lo que dice es, heme aquí, yo me ofrezco, porque ya tengo la enseñanza de Jesús. El hombre que todavía se quiere mover en el Antiguo Testamento empieza a recurrir a otras cosas. Ya no. Esto quedó escrito para que nosotros sepamos que estamos ahora en la economía de la gracia. En el plan ya que se cumplió de redención, de salvación y de santificación. Ya estamos en esta época. Pero es bueno saber de dónde venimos nosotros, porque esa también es nuestra historia. Entonces el hombre que va principiando quiere contemporizar con el pecado. No se puede contemporizar con el pecado. Con el pecador, como siempre lo ha dicho María Elena, sí, pero no con el pecado, no. ¿Ya? Continuamos. Estaban tan corruptos que aquí está lo que le contestan. ¿Quieres que lea el pedacito? Dice, sí, por supuesto. Apártate de ahí, y añadieron, este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Y luego se abalanzaron con violencia contra los... Pero los dos me voy a saltar un pedacito. No, lo que viene es importante. Sí. Ahí viene el poder de Dios para quien le cree y actúa. De una forma primitiva, pero el poder de Dios. ¿Qué sucedió? Se acercaron para derribar la puerta, pero los dos hombres, recordemos quiénes eran los dos hombres, los ángeles, sacando los brazos, se llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Es decir, no les permitieron hacer sus fechorías ni con el pobre Lot, que trató de disminuirle su pecado, porque pecado iba a ser. ¿Qué podemos aprender de allí? Porque esta secuencia que estamos viviendo en la Biblia, yo voy a hacer un paréntesis y le voy a decir la descripción que hace de ella misma el libro de Hebreo. Dice así, se describe a sí misma. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Separa el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. ¿Qué me está diciendo esta palabra a mí? Que cuando yo tomo un riesgo por el Señor siempre va a mandar un ángel o a quien sea a una situación y ¡rum! No permite que me hagan nada. Dice el salmista en el Salmo 115, versículo 15, no toquen a mis profetas, a mis elegidos, que nadie se meta con ellos. Está en la Biblia. Eso es un salmo y está en los 73 libros de la Biblia. Así que cada vez nosotros nos vamos agarrando de esa palabra y vamos haciendo una metanoia y estamos pensando más cómo nos enseña la palabra de Dios que cómo nos enseña el mundo. Ahora, no es que se contradiga, pero habrán momentos, porque por ejemplo a los profetas los mataban y diríamos, ¿cómo se contradice con eso? No se está contradiciendo. Lo que pasa es que Dios también permite el mal y del mal saca bien. O sea, hay momentos cuando... No, pero es que al profeta mayor lo mataron. Sí. Por eso es que, como tú ahorita nombraste el pedazo donde dice, no tocan a mis profetas, yo los profeto, también está la parte donde permite. Me refiero a que no se está contradiciendo la palabra. No, pero es que hay dos cosas allí, muy bueno que lo hayas aclarado. Cuando el Señor está diciendo, no toquen a mis profetas, a mis elegidos, que nadie se meta con ellos. De todas maneras, un profeta va a ser calumniado, va a ser perseguido, a veces por la misma parentela. Pero todo eso sirve para que el alma se santifique. Quiere decir que no pudieron hacerle daño. Aunque pretendieron, tuvieron la osadía, no pudieron hacerle daño. ¿Me expliqué? Sí. ¿Qué es lo que hicieron a manera física? Voy a saltar un pedacito. Dice, y todos los que estaban en la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora, de manera de que ya no pudieron abrirse paso. Es decir, no les permitió hacerles nada, lo enceguece. Yo he tenido momentos bastante cruciales en mi vida, pero uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Romanos 8:28. Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Y en los momentos fuertes, yo lo digo, inclusive lo digo en voz alta, para que el diablo se vaya y para que mi carne también, que es la primera concupiscencia, se vaya amoldando a la virtud teologal de la fe y a la virtud teologal de la esperanza y a la virtud teologal del amor. Entonces yo me lo digo
Dios permite todas las cosas en medio de una situación. Dios permite todas las cosas por el bien de los que le aman. Aunque en ese momento no lo esté viendo. Aunque no lo esté viendo, pero es que es la fe. Y es un aunque camino lo de vaya a fe. ver hasta que me muera. Exactamente, pero ya entro en paz porque espero en Él, confío en Él y lo amo a Él. Vamos entonces a La donde destrucción ellos de Sodoma y salen, Gomorra. que esto es bien importante, cuando salen los poquitos que salieron. ¿Quiénes fueron los que salieron antes de que el Señor destruyera? Dice, después los hombres preguntaron a Lot, ¿tienes aquí algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar. Es decir, van a ejecutar la justicia de Dios la justicia fue llamada por el pecado. Exacto. Ha llegado hasta la presencia del Señor el clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Y Lot salió para comunicar la noticia a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas. Pronto les dijo, abandonen este lugar porque el Señor va a destruir la ciudad, pero sus yernos pensaron que bromeaba. Es decir, ellos no salieron. Quiero que me leas el pasaje donde, ¿qué pasa con la mujer de Lot? Así ahí voy. Como él no salía, es que bueno, quiero aquí yo quería parar un poquito aquí, porque ¿qué pasa cuando no creemos, cuando alguien nos habla de parte de Dios? O sea, Dios los quería sacar, pero como ellos no hicieron caso, pues ahí quedaron. Bueno, dice San Juan de la Cruz, acuérdense que soy su discípula de Jesús, pero alumna de San Juan de la Cruz, que cuando el alma se apega, bien sea a criatura o a los bienes, que es parte del yo, hace la gracia infructuosa. Ahí estaban apegados porque no querían salir. ¿Y cómo es que nos vamos a mover de aquí? Se rieron. Aquí estamos tan cómodos. ¿Cómo es que me voy a salir de esta zona de confort maldita? Tengo tantos años quejándome por el esposo, por los hijos, por el nene, por la esposa, por mi mimi, por mi jefe, y allí. Y no, ya va, pero sal de allí. No, pero sí que yo tengo un estilo de vida así. Es un estilo de vida maldito, porque te estás recreando en tu propio dolor y ya hay alguien que ya pagó por todo ese dolor que tú tienes, ¿ya? Ahora bien, ahí queda reflejado ese apego, porque algunos no se fueron de los que ya habían elegido para salir. Y hubo una más que se fue y... Bueno, ahí dice que no salía de su asombro Lot y entonces los ángeles, vamos, ¿cómo que no? Ya, vámonos de aquí. Entonces lo tomaron de la mano. Es que no sé si es 15 porque están muy chiquitos. Y entonces le dijeron, huye si quieres salvar tu vida, no mires hacia atrás ni te detengas en ningún lugar de la región baja, escapa a los montes para no ser aniquilado. No mires para atrás. ¿Qué significa eso hoy por hoy para nosotros? ¿Qué quiere decirnos la palabra de Dios que es viva y eficaz? No mires para atrás. Y como la mujer de Lot miró hacia atrás, quedó convertida en una columna de sal. Sal en la Biblia es vida y es muerte. Porque cuando el Señor nos dice, ustedes son la sal de la tierra, y si se vuelve desabrida, ¿con qué se salará? Eso está en Mateo. Pero también es sal, muerte. Tiene los dos significados bíblicamente. Allí ella quedó muerta a todas las expectativas que tenía Dios para ella. ¿Por qué? Ay, pero es que estaba tan cómoda en esta situación. Ay, pero es que era cuando yo estaba viviendo en Venezuela y tenía 2 ópticas y yo decidía y yo no. Ay, pero es que cuando yo estaba aquí, pero por Dios, sí que Dios está por delante. Dios está delante y todo lo que nos propone es una nueva vida. No miremos hacia atrás porque nos convertimos en estatua de sal, es decir, muerta. Qué tristeza que después que esa señora, la mujer de Lot, que igual no aparece nombre, es sacada de aquella destrucción por la justicia de Dios, por un apego, miró hacia atrás. Cuidado con el apego de los esposos y de las esposas y de los hijos y de los nietos. Cuidado, porque nos convertimos en estatua de sal. Continúa. Es decir, de los 6 que Dios iba a sacar, solo 3 se salvaron. Lot y sus hijas. No sé si nos saltamos el origen de los moabitas y los amonitas. No, porque eso ya empieza la guerra y los moabitas, cómo vienen. Abraham y Sara en Gar. Exacto. Abraham decía a Sara, su esposa. Bueno, desde ahí se trasladó a la zona de Neguer y se estableció en Cades, después en Ger para quedarse allí. Pero como él tenía miedo porque su esposa era muy guapa y para que no le fueran a hacer algo, decía que era su hermana. Y entonces Dios le presentó en sueños a Amalek y le dijo, tú vas a morir a causa de la mujer que has tomado porque es casada. Y Abimelech dijo que no había convivido con ella.
Entonces respondió, Señor mío, ¿vas a quitarle la vida a una persona inocente? ¿Acaso su marido no me dijo que era su hermana? Y ella no lo confirmó al decir que él era su hermano. Yo lo hice de buena fe y con manos limpias. Entonces yo le Vamos a tratar de explicar eso, porque ahí la gente se confunde. ¿Abraham mintiendo? Es que viene acá, cuando Abraham se excusa, que dice si era su hermana. Pero la era verdad hermana a medias. o sea, una verdad media, pero también él estaba cuidándose su... Sí. Ahí queda reflejado toda nuestra ambigüedad de la voluntad humana que está herida por el pecado original. A veces caminando con el Señor decimos unas y qué pequeñas mentiras. Y que esto así, todo eso es parte del hombre viejo. Vuelvo a decir lo que diría San Juan de la Cruz, del principiante, del hombre que está en el Antiguo Testamento. El proficiente, que ya empieza a entender las verdades evangélicas, dice, no, si me arranca la cabeza, di no cuando es no y di sí cuando es sí. No tengo que contemporizar, sin embargo, Dios tiene paciencia. Porque aún en este tiempo decimos medias mentiras o medias verdades. Porque todavía estamos cuidando el yo y Dios tiene paciencia. Y sigue trabajando sobre aquel hombre que él llamó y que lo justificó y lo llamó el Padre de la fe, de toda creyente, Padre de todo creyente. Dios es quien va haciendo la obra. Desde Noé, que fue el primero que llama, hasta Juan el Bautista, del cual dice Jesús, es el último y más grande de los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios. A mí me costó entender eso. Yo decía, bueno, no lo entiendo, pero algún día lo entenderé. No es que no fue grandiosa la obra de Juan el Bautista, porque fue el precursor de Jesús, pero lo que quiere manifestar es que después que viene Jesús, que se divide la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo, y Él viene con el propósito de salvarnos, como dice el Evangelio de hoy. No vine a los sanos, vine a los enfermos y a los pecadores. Entonces, todos esos frutos de todo lo que Él vivió desde los 9 meses, va restableciendo, nos va restituyendo, nos va haciendo hombre nuevo, que nos va haciendo de nosotros otro Jesús. Ese otro Jesús ya no tiene nada de este hombre viejo. Ya no dice medias mentiras, ahí vamos. Porque dice también, después de Romanos 28, viene Romanos 29. Se los digo, los tengo bien grabados en la memoria, en el entendimiento, en la voluntad y en mi corazón, porque lo practico, no es que lo repito como el oro. Dice el versículo 29, a los que Él predestinó desde antemano a reproducir la imagen de su Hijo Jesús, de manera que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Para eso nos predestinó. Y desde el bautismo. Un día me preguntó un alma, pero ahí dice predestinado, ¿estaré yo predestinada? Y le dije, criatura, claro que sí, Él no hace sección de personas. Además, desde que fuimos bautizados, ya nuestros nombres se inscribieron en el libro de la vida y pasamos a ser sacerdotes laicales, profetas de la buena noticia y reyes, porque somos hijos de Dios. Todo eso, ¿por qué está en mi corazón? Porque yo, no voy a decir pierdo tiempo, gano tiempo meditando con la palabra de Dios, sí. Escucho sacerdotes sabios, sí, no pierdo tiempo. Yo veo quién sí está hablando como debe ser, no en diatribas y en tonterías. Y eso los escucho, esos videos los veo. A veces me pierdo, voy como una hora, vuelvo a echar para atrás, vuelvo a echar para adelante, para que el Señor me vaya instruyendo y vaya teniendo conocimiento de Dios, que es intimidad con Dios. Como lo acaba de decir María Elena, que conocer íntimamente viene en el abrazo conyugal, en la intimidad. También cuando yo conozco al Señor, tengo una intimidad con Él y puedo ser el esponsorio místico. Porque hay la unión de las almas. Exactamente, porque es la unión de las almas. Ajá. Bueno, nuestro Señor le contesta, y como yo sabía las intenciones de tu corazón, por eso no permití que eso pasara. Y entonces el rey le dice... Le responde a Abraham, ¿en qué te he ofendido para que nos expusieras a mí y a mi reino a cometer un pecado tan grave? Fíjate cómo el pecado, por eso es tan grave, las autoridades tienen un peso tan fuerte, que el pecado del rey iba sobre todo su pueblo a recaer. Por eso tanta importancia de rezar por nuestras autoridades, y más mientras más ovejitas, más negritas las vemos. Sí, Señor. Abraham respondió, yo pensaba que en este lugar no había temor de Dios y que me matarían, fíjate, por lo que se imaginó. ¿Cómo mintió? Porque se imaginó. Esa imaginación. A causa de mi mujer. Por otra parte, y dice, bueno, era una verdad a medias. Dice,
ella es mi hermana. Pero fíjate cómo esa verdad a medias iba a llevar a un pecado. Porque dice, ella es mi hermana, hija de mi padre, aunque no de mi madre. Entonces le devolvió a Sara, le dijeron, radícate donde mejor quieras, y Abraham intercedió ante Dios. Y Dios curó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas para que volvieran a tener hijos, porque Dios había hecho estéril el seno de todas las mujeres de la casa de Abimelech a causa de Sara, la esposa de Abraham. Es decir, el pecado que se iba a cometer, que ni siquiera se había cometido ya, tuvo consecuencia. Y como la intervención de Dios, entonces viene una bendición. Entonces, en vez de estar hablando y hablando y hablando mal de nuestras autoridades, de esas pobres ovejitas perdidas que están a lo mejor que Dios tú dices, que los pecados están expuestos, y a lo mejor es tan miserable su realidad que Dios los ha puesto ahí para que nosotros tengamos entrañas de misericordia y estemos orando por ellos, porque aquí nada más por uno, como lo hemos visto también con Santa Faustina, que estaba el ángel de la justicia listo para castigar un pueblo, y por una oración que dura 7 minutos, pero no es por lo que dura la coronilla de la misericordia, sino por el amor, por esa unión que ya tenía con Dios, se evita el castigo. Entonces dejemos de estarle echando la culpa a todas nuestras autoridades y pensémonos qué tan santa soy yo para que yo eleve una oración a Dios por este hombre y este hombre se convierta. Amén. O esta mujer. Ya viene el nacimiento de Isaac. Dice, Sara concibió y Abraham circuncidó a su hijo. Y si recordamos, como antes no habían creído, Abraham, como no esperó en el tiempo de Dios, ya, es más, la esposa había sido la que lo instó a tener descendencia con una esclava. Nos pasamos a la expulsión de Agar. Sí, pero vamos a hacer ese capítulo de la novela real, porque es de nuestras vidas. Miren lo que es la impaciencia. No, espérame. Es que acá hay algo que está buenísimo en esta novela para explicar sobre castigo y bondad. Dice, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas con azufre y fuego por las prácticas sexuales de sus habitantes. La Biblia menciona muchas veces este castigo para mostrar los efectos del libertinaje y la infidelidad de Dios. Dios castiga para encauzar hacia el bien. Bendito Dios, Señor, te alabamos. Dios castiga para encauzar al bien. Dios castiga para encauzar al bien. No para vengarse, no porque está enojado, no para sacar su ira contra nosotros. Exacto. Además es consecuencia del pecado del hombre. Exactamente, que es lo primero que dice. Es verdad que toda corrección, que a lo mejor sería más suave si dijéramos Dios corrige, porque si decimos Dios castiga no entendemos. Mira, es mejor, y además el libro de Hebreos dice que Dios corrige a los que ama, no dice castiga. Y agrega, si no aceptas la corrección del Señor es que eres bastardo y no hijo. Yo cuando lo leí le dije, corrígeme todo lo que tú quieras, porque yo bastardo no quiero ser, sino hija adoptiva tuya. En verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que ha sido adiestrado, para ella. Es decir, ese es el fruto que Dios espera. Exactamente. Nos va a abrazar mientras estamos llorando. Por ejemplo, ¿qué fruto le sacamos ahorita nosotros de esa destrucción de Sodoma y Gomorra que acaba de decir la Biblia, que lo leyó María Elena, que fue por el pecado de sodomía, o sea, de carne? El acto homosexual. ¿Acaso que ahorita no estamos así en eso? Es más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La intervención de Abraham. Ser Abraham. Ser Abraham para pedir por este pueblo y decirle, Señor, por 50, Señor, por 30. Y además tratar de cada vez que seamos más de 10, más de 20, si nos decidimos a vivir el cristianismo como un estilo de vida que va por encima de la religión. Después vienen todas las prácticas de devoción y toda nuestra religión, que sí existe y nos agrupa, y Dios la fundó en su iglesia católica, ¿ok? Ahora, veníamos platicando en el coche cómo estamos ahorita hoy día, porque los pecados de la carne pues son de los que más llevan al infierno. Lo hemos visto en muchas revelaciones privadas de santos, de la Virgen en algunas apariciones. Y yo no me canso de repetir cómo cuando yo era joven empezó a salir un artista, no le ponemos ni nombre, en brasier. Y todos nos espantábamos. Hoy día ya no me tocó otro día en un salón de belleza en México, porque yo no suelo ver televisión, casi no, por no decir cero. Y me tocó ver ya un artista hombre, omito su nombre también, en ropa interior cantando. Y ayer fui a una tienda a comprar algo que me habían encargado. Iba yo creo que no era ni siquiera jovencita, yo creo que iba con su esposo. Llevaba su pantalón de mezclilla
y arriba era un brasier, pero ni siquiera un brasier con adornos, un brasier deportivo, que también ahí empezamos a quitar el pudor, como es deportivo, pues lo pongo. Era un brasier, como el que Sonia y yo podemos traer abajo, ¿verdad? o cualquiera que nos esté escuchando, común y corriente. Bastante desinhibida. Pero nadie la volteó a ver así y tampoco ella iba como si trajera una blusa encima. Tampoco traía una blusa transparente encima, nada. Era ya así, en ropa Sostén. interior. O sea, comprar el súper. Bueno, entonces nosotros tenemos que tener entrañas de misericordia para con esa chica. Seguramente que nadie le ha hablado del pudor. Seguramente que nadie le ha dicho que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo más probable sea eso. Ahora bien, iba a hablar de la impaciencia cuando muy oportunamente María Elena dijo esta acotación, porque la promesa estaba de Sara, de que ella iba a concebir, pero como pasaban los años y no sucedía, Sara hizo, bueno, ya yo estoy cansada de esperar. Mientras que el que se somete a la voluntad de Dios no se cansa de esperar. Inclusive lo dice un canto. Entonces vamos a buscar un vientre alquilado. Vamos a decirle a mi esclava que se acueste con mi marido con mi autorización, y la esclava quedó embarazada. Y la esclava, luego que está embarazada, despreciaba desde su corazón a su dueña porque ella era estéril y que ella no. Entonces le empezó a molestar a Sara. El problema que ella misma se había buscado, pero Dios, que en verdad que es bueno y misericordioso, si nosotros pensáramos como Dios, le hubiéramos dicho a Sara, ahora sí es verdad que te fregaste, no hay hijo para ti, ya tú tomaste lo que tenías que tomar, toma tu tomate. Y Sara le dice a su esposo que expulse a la esclava con su hijo porque no la soporta. Y Abraham no le dijo, no, yo no lo voy a sacar porque tú misma me dijiste que me acostara con ella. Así que es mi hijo. Sin embargo, lo hace por respeto a su esposa. Y hay un pasaje donde la esclava está ya en el desierto porque le dio no sé si un pan y un jarrito de agua para el camino, y dijo, bueno, aquí me voy a morir, pero un ángel... Entonces, espérate, el niño empieza, dice, el niño empieza a llorar. Y entonces Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué te pasa, Agar? Le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del niño. Volvamos a ver la intercesión del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y échalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. ¿Saben qué es esa gran nación? Los árabes que todavía se están peleando con sus primos hermanos, los judíos. Miren las consecuencias del pecado. Bueno, la consecuencia de nuestros primeros padres es lo que nos tiene, pero menos mal que tenemos un nuevo Adán, que es Jesús, y una nueva Eva, que es María. Cuando hace toda esa expulsión y de todas maneras, pues continúa allá, el Señor le prometió que no iba a morir, y también nace el hijo de la promesa. Luego se cumple la promesa, que es Isaac, y es el hijo de la promesa. ¿Saben qué? Nosotros somos el hijo de la promesa. ¿Por qué somos el hijo de la promesa? A ver, ¿por qué somos el hijo de la promesa? Primero, nuestro padre en la fe es Abraham, porque abrazamos la fe, que es la primera de las 3 virtudes teologales. ¿Y por qué somos hijos de la promesa? Porque nuestra descendencia viene de Jesús, que desciende de David, de donde venía la promesa del Mesías, el Cristo, el Dios con nosotros, el Salvador, el hombre que divide la historia en antes de él y después de él, el hombre Dios que nos lleva de regreso a casa porque saldó la deuda que teníamos, porque pagó con sangre purísima delante del Padre lo que era impagable para ninguno de nosotros. Por eso, cuando vamos entendiendo eso, decimos, ¿y dónde está soberbia? ¿Y dónde está orgullo? Si todo lo que somos se lo debemos al gran sacrificio que Jesús hace en obediencia al Padre. Así que entonces te amo, Padre, te amo, Hijo, te amo, Espíritu Santo. Sigue, hijita. Bueno, no sé si muere Sara, no sé si nos saltamos hasta... No, el ofrecimiento. No, exacto, perdón, iba a eso, no, eso ya es después. A Dios prueba a Abraham y el sacrificio de Isaac. Entonces, Abraham le dijo él y respondió, aquí estoy. Luego Dios le dijo, toma a tu único hijo, el que tanto amas,
a Isaac: ve a la región de Moría y ofrécelo en holocausto, sube a la montaña que yo te indicaré. ¿Quién obedecería esto? ¿Sabes qué? Qué bueno que yo soy discípula de San Juan de la Cruz. ¿Saben cómo explica San Juan de la Cruz esto? Él casi que nos pone un ejercicio. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac? Porque dice, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham, le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Puso a prueba, dice en esta Biblia. Bueno, puso a prueba. Me gusta más esa versión. Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Eso es importante. Dios nos llama y nosotros le decimos: aquí estoy. Vamos a tener un trato con él personal. Aquí no vale que si el esposo, que es esto, es el trato personal de él. Aquí estoy, aquí estoy. Entonces el Señor viene y le dice: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. ¿Saben cuál? No sean brolleros. No les voy a decir cuando yo hice esa oración cuál fue el Isaac que yo tuve que entregar. Sí se los voy a decir. ¿Saben cuál fue? El yo. Porque es mí. Cuando salimos de ese mí y decimos él, le ofrecemos en una ofrenda de amor el yo. Y decimos: el alma de mi esposo es tuya. El alma de mis hijas, estoy hablando porque yo tengo 2 hijas, son tuyas. El alma de mi nieto es tuya. Yo no tengo nada de qué apegarme aquí. Y sin contar, por supuesto, ni las cosas materiales, que también. Y por último, y ya San Juan de la Cruz entonces lo enfoca, del proficiente al perfecto, del servicio que le hacemos al Señor. Es que yo voy todos los miércoles a Radio María y el Señor viene y me dice: bueno, entrégame ese hijo que tú tanto amas, para que cuando se lo entregue, lo haga absolutamente por amor a Él y para extender su reino de amor. Que a mí no me quede ninguna satisfacción. ¿Es duro? ¿Se logra? Sí, con la gracia del Espíritu Santo y la decisión de nosotros. Yo sé que lo que estoy diciendo en este instante es fuerte. Y yo no he llegado, yo digo como mi chico San Pablo, no le he dado alcance, pero corro detrás del que ya me alcanzó, que es Jesús. Él es mi vida. Y Jesús murió a todo, entregó todo. Entonces, por eso es que se justificó y quedó nuestro Padre en la fe. Porque lo que más amaba, que era su hijo, el hijo de la promesa, se lo entregó. ¿Qué es lo que nosotros, y lo vamos envolviendo? No, es que es el único nieto. Estoy hablando por boca de Sonia. Es el único nieto. Es difícil. Nada. Él tiene que ser el primer amor. Y todo se lo tenemos que entregar en una ofrenda de amor. Y eso es lo que él dice en la Biblia. Porque más que sacrificios quiero misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque cuando vamos entendiendo aquel sacrificio se hace en un acto de misericordia, porque me siento misericordiado, porque me siento perdonado y porque miro a Jesús y digo: Él entregó la vida por mí. ¿Cómo yo no le voy a entregar cualquier apego? Además, duele, pero nos hace libre. Dios es tan bueno que lo que nos exige siempre es para bien de nosotros, porque el reino de Dios comienza desde aquí, ¿eh? La libertad comienza desde aquí y la santidad comienza desde aquí. Ese apego, pues, muchas veces puede ser el esposo, puede ser ese hijo que ya está creciendo y yo no lo quiero soltar. Exacto. Ya necesita su libertad porque ya el tiempo que yo tuve para educarlo ya está. Y él tiene como adulto, como me ha atacado a mí, que vivir las consecuencias de sus actos. Estaremos siempre para levantarles la mano, pero también hay un momento en que queremos seguirlos tratando como si tuvieran 3, 4, 5, 6, 7 años. Y no es así. Y no es así. Tenemos que confiar en lo bien que hicimos y lo mal Dios lo corrige. Continúa con el relato de Abraham. A la madrugada del siguiente día, Abraham ensilló su asno, tomó consigo voy a cortar pedacitos. Cortó la leña y fue al lugar que Dios le había indicado. Y Abraham recogió la leña para el holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac. Él por su parte tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y caminaron los dos juntos. Isaac rompió el silencio. Yo creo que Isaac no era ya tonto, él ya tenía... No, ya estaba grandecito. Él ya podía imaginar lo que podía estar pasando porque... Emma, yo vi una película, ¿no? Que no está en la Biblia, pero puede suceder,
que Sara de ahí no volvió a mirar a Abraham porque salió corriendo, lo va a sacrificar porque lleva todo para el sacrificio. Pero no lleva ningún animalito. Pero no lleva ningún animalito para sacrificar a mi hijo. Él ya se está volviendo porque se rompió el silencio que él iba pensando. Pero fíjate, confiaba en su papá, él también confiaba en su papá. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero, papá? Dios mío, que me todo listo aquí, no veo claro. Entonces Abraham le contesta sin mentir, Dios proveerá. O sea, eso es, de alguna forma es confía, tú confías, sigue caminando, pero... Es que si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, por eso es nuestro padre en la fe, seguramente que Abraham iba pensando, ese es el hijo de la promesa, inclusive nosotros dudamos y tuvimos otro que no era. Si yo se lo ofrezco, él lo va a resucitar. Él lo va a resucitar porque estoy hablando con Dios. Esa es la fe. Esa es la fe que logra el milagro. En estos días fue el evangelio del centurión. Y es la palabra, yo lo llamo el santo pagano. Un centurión viene y le dice que vaya a su casa porque tiene un servidor enfermo. Y cuando va le dice, no, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se salve. Que es lo que decimos antes de recibir la comunión. Y el Señor se volteó y dijo, nunca vi una fe tan grande en todo Israel. Yo cuando leo ese evangelio le digo, por favor, Señor, dame la fe del centurión. Pero él no es que hace así y me da el chorro de fe, sino que permite cosillas para que uno crezca en la fe. Y dice, ay, esto como que está duro. Y entonces el Espíritu Santo nos responde, te estamos dando fe, no te quejes. Este camino es de renuncia y de amor. Por eso estamos meditando estos libros. Pero el hijo había aprendido del papá porque ya hemos visto que Abraham era bastante mayor. Entonces Isaac, de olerse lo que estaba pasando, él pudo irse corriendo, pudo haber luchado contra su papá, pero sí, se construyó el altar, dispuso la leña, ató a su hijo, el hijo se dejó atar y lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Ustedes creen que él no se pudo haber peleado con el papá, hasta con el cuchillo haber matado al papá, haber corrido? Luego extendió su manto y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. El ángel dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos, bueno, es decir, ya, él toma otro animal porque se nos está acabando el tiempo. Sí, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera, porque estamos nosotros inspirados por el Espíritu Santo, comenzando desde el libro de Génesis tiene que irse leyendo paralelamente con los evangelios, porque este libro nos muestra de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dice, voy a nomás al último. Dice, porque has obrado de esta manera y no me has negado al hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia. Aquí vemos cómo por un hombre viene para todos la gracia. Exacto. Tus descendientes conquistarán las ciudades, se bendecirán todas las naciones, porque has obedecido mi voz. Y aquí viene una reflexión de la Biblia, dice, Isaac es una figura que anuncia a Jesús, anticipa la docilidad de Jesús en su pasión. Porque él se dejó amarrar, se dejó poner, él tenía edad para... Sí, señor. Pero bueno, vamos a cerrar. Por eso podemos pasar años disfrutando de la Biblia, vamos a cerrar no leyéndola. No, pero yo quiero leer esta parte que es de Efesios 3 de San Pablo, mi chico. Dice, por lo cual yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, si es que conocen la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho de ustedes, como me fue comunicado por una revelación del conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerlo. Según esto, por la lectura de la carta, pueden entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas fue dado a conocer a los hombres, en generaciones pasadas, está hablando del Antiguo Testamento, como ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que nosotros somos coherederos, sigue diciendo San Pablo. Todo esto, por eso es que nuestro Padre en la fe, eso es de la historia de los judíos, no son nuestros hermanos mayores. Jesús era judío, María era judía, José era judío. Esto quedó aquí para tu vida y la mía, para que vivamos por la fe, como la fe de Abraham, y sacrifiquemos en aras de aquel amor ese Isaac que todavía guardamos para nosotros. Pregunta del día, ¿cuál es tu Isaac y cuál es tu sodomía? Exactamente, por favor anoten eso. ¿Cuál es tu pecado y cuál es tu que es lo mismo? Porque también para el Señor la idolatría es una abominación. Pero voy a pedirles que cierren los ojos y vamos a dejarnos embriagar por ese Espíritu Santo que ha estado todo el tiempo aquí y que se mueve en Radio María, porque es la voz de María para llegarle a todos sus hijos, porque Él nos las entregó en la cruz.
Así que te pedimos, Señor, que derrame el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todas las personas que han escuchado este programa, sobre todas las personas que van a verlo luego por las redes, en YouTube, en el canal de María Elena Alfaro, sobre todos los que trabajan aquí, voluntarios, sobre el Padre, que es el director, que le sigue dando sabiduría, que nos dio una bendición antes de entrar a cabina. Gracias, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Muestra tu poder. Levanta, Señor, a esa persona que está herida por el pecado, que está herida por la confusión, para que entienda que es en la fe y caminando contigo que puede levantarse en fe, como Abraham, porque es nuestro Padre en la fe. Derrama Espíritu Santo, Señor, sobre todos los hogares, sobre todos los jóvenes que están tan confundidos con la sexualidad, Señor. Pero tú les puedes enviar ángeles, porque tú eres poderoso, que entiendan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo hasta en la forma de vestirse. Sopla Espíritu Santo sobre toda tu iglesia, sobre el Papa, sobre toda la jerarquía, sobre todos los diáconos, sobre todos los bautizados. Haz una iglesia santa, Señor, porque tu palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y estás derramando gracias de santidad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, mamita linda. Amén.